Estamos en la FM 88.7 del dial y obviamente en twitch.tv/Ahora Multimedios, también en ahoramultimedios.com. Bueno, durante la semana pasada se publicó un informe, como siempre, de actividad económica, ¿sí? Realizado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina. En este caso incluye un muy, pero muy extenso cuadro de situación de distintos rubros, sí, de consumo de Bahía Blanca, que esto es siempre lo que yo rescato. Siempre suena readulador cuando uno está por hacer una entrevista y le dice, che, qué bueno esto, pero es interesante ver dónde se estuvo cayendo el consumo, dónde pareciera que hay una recuperación, con respecto a qué periodos. Bueno, todo eso está en el último informe de actividad económica del CREBA, por eso nos comunicamos y ya está del otro lado, a quien le agradecemos, es Franco Steinbauer, que es asistente de investigación del CREBA. Franco, buenos días, Julián te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Julián. Todo bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. No, a vos por tener disponibilidad a esta hora y este día para charlar un ratito nomás con nosotros. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es qué hay dentro de este universo de indicadores de consumo que buscaron ustedes y por qué. Digo, ¿por qué buscaron, por ejemplo, nafta? ¿Por qué buscaron transporte público? ¿Y cuál era el objetivo? Bien, básicamente nosotros nos dedicamos a querer estudiar el consumo. El consumo es algo más o menos novedoso en el estudio económico debido a que no siempre se mide el consumo, pero es mucho más fácil medir, por ejemplo, la producción de un sector o de una economía, y el consumo tiene esos rasgos de diferencia que hace que sea un poco más difícil de medir Ujú. y que nada, tenga cierta relevancia porque es básicamente lo que consume la gente, de lo que vive la gente. En total nosotros agarramos y analizamos 29 variables en total, eh, divididas por sector y haciendo un promedio en las variables más principales. Por eso terminamos eligiendo, por ejemplo, para el sector automotriz, el despacho de combustibles, la venta de 0 kilómetros, la venta de autos usados. Utilizamos básicamente variables clave de cada sector, y los sectores fueron elegidos por los sectores relevantes de la economía, los que más participan dentro de la actividad económica. Ujú. Franco, arranco por ahí entonces, tema automotriz. Por lo que leí el informe, lo leí completo, está muy pero muy bueno, lo recomiendo a la gente más allá de esta nota. Para cada rubro van dando como una explicación. ¿Qué números se encontraron con el tema de despacho de combustibles, líquidos y de GNC? ¿Y qué explicación le encontraron a esos números o a ese consumo? Bien, en cuanto a la generalidad, nosotros queríamos ver cómo era el efecto de diciembre y de enero, con alta inflación y con una devaluación, Claro, toman que todo fue en el el mes de semestre. diciembre. Sí, y nada, en el caso de combustibles, nosotros vemos un incremento mensual muy significativo en el mes de diciembre, pero que posteriormente no se sostuvo ese incremento, sino que de diciembre a junio hubo una caída acumulada del 23% en combustibles líquidos y del 42% en el despacho de GNC. ¿A qué atribuimos este incremento en el mes de diciembre? Básicamente una prevención preevaluatoria. Es conocido que cuando se sabe que va a aumentar la nafta, el combustible, los consumidores van a cargar el tanque. Siempre fue así, y siempre se hacen las 12 de la noche y hay cola en la estación de servicio para poder cargar nafta para asegurar el consumo más barato del combustible. Posteriormente, en los próximos meses nosotros vemos una pérdida del poder adquisitivo, que es lo que hace también que la gente no vaya tanto a cargar el tanque. En cuanto a ventas de 0 kilómetros, que es otro indicador importante del sector, Sí. eh, encontramos una caída mensual promedio de 1,5, perdón, en diciembre. ¿A qué me refiero con promedio? Es un promedio entre la venta de autos 0 kilómetros y de motos 0 kilómetros. Eh, Esa caída de diciembre se fue acrecentando posteriormente en enero, asociada también a la devaluación y a la pérdida del poder adquisitivo. Eh, Interanualmente se comprueba exactamente lo mismo. Hay una caída en el nivel de ventas de autos 0 kilómetros,
Eh, pero en el bimestre de mayo-junio sí muestra cierta recuperación, exactamente el 18%, impulsada más que nada por la venta de motos, que suponemos nosotros tiene un costo menor para el consumidor. Claro. Eso vendría a ser 0 kilómetros. Y Ujú. por último, el otro indicador que nos fijamos para el sector automotriz fue la venta de autos usados, las transferencias de autos usados. Sí. Eh, este indicador se mantuvo un poco más estable en comparación a periodos anteriores, sigue una tendencia un poco más estable y muestra resultados mucho más prometedores que las otras dos variables que les comentaba. 6 de los últimos 7 meses presentan una variación positiva, eh, impulsada principalmente, como te digo, por el mercado de motos. Ujú. Franco, te hago una pregunta ya en tu calidad profesional. Para buscar algún indicio, alguna pista de recuperación, tenemos que buscar estas series desestacionalizadas, las mensuales, ¿no? Exacto, sí, sí. Nosotros utilizamos todas las variables de manera desestacionalizada para quitarle ese componente estacional de que, nada, por ejemplo, creo que en, en, si no me equivoco, en transporte urbano hay meses exactos, como por ejemplo marzo, Sí. que por el inicio de las clases y mayor actividad, que el transporte urbano crece de manera significativa. Entonces, para sacarle ese componente, nosotros lo que hicimos fue desestacionalizar todas las series y no tienen en cuenta este componente estacional, como te digo. Ujú. Hay algunos sectores que por ahí están en como un universo distinto en términos de consumo porque tiene otra elasticidad, supongo, no sé, Viro, por ejemplo, cable y wifi, eso tuvieron, no parecían, casi no tienen rojos. Claro, exacto. Sí, hay varias variables clave que se mantuvieron más o menos constantes. Nosotros en la conclusión del informe encontramos básicamente que sectores de alta necesidad, como por ejemplo mencionabas el Wi-Fi y el cable, Sí. que, o el transporte urbano o la venta de los supermercados, no tuvieron un gran impacto en el consumo de los ciudadanos. Ujú. Sí, en el Wi-Fi cable, nada, vemos una caída en diciembre y enero, seguramente por el agravamiento de la situación económica y bueno, y del temporal. Cierto. Pero, por ejemplo, los servicios tienen un alto costo de reposición que la gente no suele descontratar servicios porque no tiene plata y volver a contratarlos al mes siguiente. Ujú. Eh, Porque hay que instalar de vuelta el router, hay eh, que hacer todo el tramiterío para instalar la luz o lo que sea. Entonces, los servicios suelen tener cierta estabilidad en cuanto a la coyuntura económica. Ujú. Franco, te llevo a dos que siempre están en los títulos y uno ve números, ve indicadores y nunca termina de entender cuál es la realidad. En Bahía Blanca, ¿qué encontraron en la construcción en lo que tiene que ver con despacho de cemento y permisos? Y que quiero que me expliques un poco qué me dice cada indicador sobre el estado de la construcción. Bien, básicamente los dos indicadores son indicadores que muestran claramente los estados de construcción. Cuando vos construís, vos necesitas pedir un permiso a la municipalidad para poder construir la cantidad de metros cuadrados que necesites. Y bueno, y el despacho de cemento es el otro lado, la demanda de cemento para construir una vez iniciada la construcción. Lo que analizamos en los dos indicadores básicamente fue cómo evolucionó el sector de construcción. Por un lado, despacho de cemento tiene muchísimas variaciones, eh, tiene una tendencia más o menos intercalada entre meses positivos y meses muy negativos. Destacados abril, por ejemplo, que tiene la mayor caída de nivel de despacho de cemento, y mayo es el de mayor incremento. Entonces, podemos decir que se mantiene más o menos estable, oscilando entre esos dos porcentajes, entre un 20 y un menos 20%. Eh, y por otro lado, y de manera interanual, se mantiene en el terreno positivo. En cuanto a permisos, sí se evidencia una caída en los últimos 7 meses, exceptando el único mes de abril, eh, Sí. que nada, no encontramos una explicación exacta de por qué en abril sí hubo un incremento. Suponemos que por un retorno al nivel normal, por así decirlo,
porque venía de caídas muy fuertes de entre 30 y 20% todos los meses. Entonces, nada, suponemos que eh, tiene que ver con un retorno a la actividad normal más que un incremento de la actividad. Ujú. Por último, Franco, De, te quería hacer una pregunta sobre el tema ventas. ¿Qué hay que tener en cuenta para cuando uno ve los datos y decir más allá de que si sube o si baja, cuáles son los factores que estudiaron ustedes en centros comerciales, supermercados y demás? Bien, nosotros utilizamos básicamente una base de datos interna que relevamos de los distintos supermercados de la ciudad, y cuando nos referimos a centros comerciales hablamos de, bueno, los grandes centros como el shopping y Walmart. Básicamente lo que encontramos es más o menos por donde te venía comentando. Vemos un impacto, eh, sobre todo en el mes de diciembre, con caídas, por ejemplo, en el centro comercial de 22%, o en el consumo de medicamentos, por ejemplo, del 20%, y en supermercados en torno al 1,3%. Eh, entonces, las caídas sí fueron significativas, sí fueron importantes, pero vemos que la caída en supermercados es un poco más leve en comparación a los otros dos indicadores, debido a lo que te decía, de que el sector tiene cierta estabilidad porque la gente cubre necesidades Ujú. básicas. La gente necesita sí o sí ir al supermercado todos los meses para comprar su comida, y entonces no suele tener caídas muy abruptas o deterioros de gran magnitud. Sí se puede analizar que eso puede ser tema para otro estudio, el cambio de el consumo en el sentido de qué consumen los consumidores. Porque sí, podemos decir que se mantiene más o menos estable las ventas o la facturación de los supermercados, pero no sabemos cómo es el consumo realmente de las personas, si consumen primera marca, segunda marca o tercera marca. Entonces, nada, nos da un indicador de cómo está el sector, pero bueno, no nos habla de la calidad del consumo de las personas. Pudo haber mantenido estable el consumo, pero haber consumido bienes de peor calidad, por ejemplo. Ujú. Franco, al final del estudio, como en todo informe económico o consultoría, tiene sus conclusiones. ¿Cuáles son las que sacaron desde el CREVA? ¿Hay una recuperación? ¿Hay sectores que no están íntimamente ligados a la realidad económica nacional? ¿Qué es lo que observaron? O por lo menos la conclusión a la que arribaron. Sí, principalmente en la mayoría de sectores vemos una recuperación en los últimos meses. Eh, Nada, sobre todo en el mes de junio. Sí es cierto que, bueno, que está ligado también a un contexto donde el salario real, por ejemplo, el último mes le ganó a la inflación. Eh, y nosotros vemos, por ejemplo, en otro de los informes que realizamos, el ISAL, que Sí. hay un pequeño rebote del salario real de las personas. Entonces, como conclusión, nosotros vimos que algunos sectores sí se mantienen más estables, los más ligados a las necesidades de la gente, a las necesidades básicas, y otros sectores un poco más, entre comillas, de lujo, sí tuvieron caídas más significativas, pero que en términos generales y de manera interanual también, sí se encuentra una recuperación más o menos en los meses de mayo-junio, en la mayoría de los sectores. Eh, sí hay sectores que todavía se mantienen en negativo, como por ejemplo la compraventa eh, e hipotecas, y otros sectores que están mucho mejor, como bueno, por ejemplo las ventas de 0 kilómetros, Ujú. pero nada, son sectores que de a poco van recuperando y que van a ir recuperando porque son, como te digo, por así decirlo, entre comillas, de lujo, eh, o de algo que la gente no necesita eh, para cubrir sus necesidades básicas. Franco, te agradecemos por esta comunicación y bueno, felicitaciones por el laburo que han hecho, porque siempre es interesante. Un poco uno tiene una sensación poco fundada en datos y está bueno el laburo que hacen de por lo menos uno puede ir a un lugar a leer y decir, che, en Bahía Blanca estos sectores tienen esta dinámica, en tal mes le fue mejor, tal mes le fue peor. Así que nada, lo pueden leer en creva.org.ar el informe y Franco, muchas gracias. Después te enviamos la nota a vos y a Gonzalo.
Dale, exacto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. El asistente de investigación del CREVA, Franco Steinbauer, y sobre la situación del consumo, el dato más impactante, obviamente, Moreto, no sé si coincidís conmigo, estuvimos resolviendo algún otro tema técnico, pero caída del 24% del consumo de nafta en 6 meses es pesado.